Muy buenos días, mi nombre es Brian Carlos Ureña Villa y hoy le vengo a hablar de lo que fue la Revolución Rusa. Se conoce como la Revolución Rusa un conjunto de eventos históricos que ocurrieron en Rusia a principios del siglo XX, específicamente en 1917, que llevó a la caída de la monarquía zarista encabezada por Nicolás II y, y la instalación del primer gobierno socialista en la historia de la humanidad. La Revolución Rusa en sí se divide en diferentes etapas en ella misma, en la que se nombraron así porque dentro de esta revolución hubo dos etapas en el mismo año, que fueron la Revolución de Febrero, que llevó a la caída de la monarquía zarista, y la Revolución de Octubre, que llevó a la caída del gobierno de transición y la instalación por primera vez de un gobierno socialista. Para entender este proceso revolucionario y, y cómo fue que se fueron dando las cosas para terminar en esta revolución, debemos de llevarnos de los antecedentes que contribuyeron al descontento de la población rusa y que provocaron grandes protestas que terminó en esta revolución. Entre los antecedentes podemos nombrar que el 85% de la población rusa era campesina y vivía fuera de la urbe. Y esta población y este campesinado ruso era oprimido y explotado y no eran dueños de la tierra. Ya empobrecidos y con unas condiciones de vida muy desfavorables para ellos, eran susceptibles a ideas revolucionarias. Y también podemos nombrar que a principios de siglo, en 1905, en 1904-1905 estalló lo que fue la guerra ruso-japonesa, donde los japoneses ganaron, y esto creó grande descontento en la población rusa y comenzaron a protestar y a pedir mejores condiciones de vida. Entonces el zar Nicolás II, en vez de escuchar estos reclamos justos, lo que reprimió sangrientamente a la población. Así nos podemos dar cuenta que la Revolución Rusa ya venía tejiéndose de hace mucho tiempo atrás, debido a las malas condiciones de vida que vivían los campesinos rusos. Podemos decir también que entre la causa de la Revolución Rusa podemos mencionar, como dijimos hace un momento, la pésima situación en la que vivían los campesinos y la condición de opresión que tenían. También podemos decir que una de las causas de la Revolución Rusa fue también su entrada en la Primera Guerra Mundial y sucesiva derrota, que hicieron que creciera también el descontento en la población rusa. También podemos decir que durante este tiempo de la Primera Guerra Mundial, Rusia no pudo mantener el ritmo de producción necesario para evitar los descontentos sociales y las hambrunas que azotaron a todo el país. También podemos decir que en este año hubo un invierno que fue anormal, un invierno muy cruel, que también que hicieron que las condiciones de vida empeoraran más. Y todas estas causas se fueron acumulando hasta que el pueblo ya no aguantó más, y con estas ideas revolucionarias de movimientos de izquierdista y movimientos socialistas, las personas se tiraron a las calles a protestar por una mejor condición de vida. Y entonces el gobierno zarista, la monarquía zarista, comenzó a reprimir estas manifestaciones sangrientamente. Lo que crearon fue que el descontento fue creciendo más y más hasta que ya fue insoportable. Como hemos dicho, en la Revolución Rusa, dentro de la misma revolución tuvo diferentes etapas. Tuvo dos etapas específicamente, como hablamos, que fue comenzó con la Revolución de Febrero, que fue cuando se derrocó el gobierno absolutista zarista encabezado por Nicolás II. Esta revolución comenzó como protesta en la fábrica de Puerto Grado, pero rápidamente se entendieron a otros sectores, especialmente hacia las mujeres que salieron a la calle a pedir pan porque no tenían qué comer. Y también y esto se fue entendiendo a diferentes fábricas de diferentes sitios del país. La policía no pudo contener estos movimientos
lo que provocó que el ejército imperial interviniera reprimiendo cruelmente a la población. Y célebre triste es el Domingo Sangriento, donde las fuerzas imperiales acribillaron a los manifestantes. Pero luego estas guarniciones de Petrogrado vieron que la condición, también ellos tenían una condición de vida muy desfavorable, lo que hicieron que se unieran a los insurrectos, lo que provocó que el Estado Mayor le pidiera a San Nicolás que abdicara, y este Cucho ya abdicó. Entonces se le pidió a su hermano que volviera, que tomara la rienda del poder, pero este no quiso, lo cual hizo que se conformara un gobierno de transición encabezado, un gobierno de transición que pidiera que organizara una elección panrusa y constituyeran una asamblea constituyente que representaría al pueblo. Pero los diferentes sectores y facciones dentro de la revolución no se pusieron de acuerdo y comenzaron luchas internas, lo cual desembocaría en lo que fue la Revolución de Octubre. En esta etapa de la Revolución de Octubre fue cuando los bolcheviques aprovecharon el segundo congreso de los soviets para así tomar el gobierno y tomar el poder. Rápidamente se organizaron y tomaron todas las principales fábricas y instauraron lo que se llamaría un comité militar revolucionario de Petrogrado que enfrentaría a la fuerza del gobierno provisional. Ya viendo el gobierno provisional rebasado por la fuerza bolchevique, no le dio otra opción que entregarle el poder a esto, y los bolcheviques arrebataron el poder. Pero esto solo fue inicio de una guerra civil, porque diferentes facciones todavía continuaron peleando contra los bolcheviques, en lo que fue una guerra civil que se extendió hasta el 1921. Como hemos dicho, los bolcheviques tomaron el poder. La característica que podemos mencionar de lo que fue la Revolución Rusa fue que fue la primera revolución, fue una revolución que tumbó un régimen que estaba de larga data, como era el gobierno, como era la monarquía zarista, que tenía casi 300 años, y me marcó un precedente que escandalizó a la sociedad occidental, especialmente a la sociedad europea, porque se dio un ejemplo de que se podía sustituir monarquía por gobierno completamente nuevo y forma de régimen nuevo como era el socialista, y en un poco espacio de tiempo, porque solo fue durante un año. Esta revolución, tanto así que fue el miedo creado dentro de la sociedad europea, que décadas después, el propio Hitler, cuando se vio derrotado, albergaba la esperanza de que las naciones europeas se unieran a él, porque creía que Alemania era la única que podía enfrentar a la Rusia comunista. Consecuencias que trajeron la Revolución Rusa. Entre las consecuencias que podemos mencionar de la Revolución Rusa está la caída del gobierno zarista y la instalación de un gobierno socialista que posteriormente se convertiría en la Unión Soviética. También podemos mencionar la guerra civil, como dijimos, fue un proceso en que enfrentó a los bolcheviques contra los antibolcheviques, que los bolcheviques eran los rojos y los antibolcheviques se representaban por el color blanco, y fue una guerra civil que se extendió de 1918 a 1921. Se produjeron cambios significativos en las familias burguesas rusas. También se aprobó el aborto, se aprobó el matrimonio homosexual entre parejas del mismo sexo, aunque se volvería a prohibir en el 1934, y se aprobó por primera vez lo que llamamos el triple principio de laicidad, gratuidad y obligatoriedad en la educación formal. También hubo grandes transformaciones del Estado, ya que la Rusia era una Rusia rural, y se dieron paso hacia la modernización y la industrialización,
pero estas fueron mal gestionadas, lo que provocó grandes hambrunas y males sociales. Famosamente es la hambruna que azotó a Ucrania, que se conoce como el Homedor ucraniano, que causó millones de muertes en Ucrania, debido a que las políticas de modernización del gobierno de la Rusia comunista o socialista al principio fueron un desastre, no pudieron gestionar bien la economía, ese proceso de cambio de una economía agraria a una economía industrial, y provocó esta hambre en el seno de la sociedad rusa. Una de las consecuencias, como hemos dicho anteriormente, fue el surgimiento de un estado policial leninista que inspiraría lo que sería la venidera Unión Soviética. Entre los personajes que podemos mencionar famosos de lo que fue esta revolución está el zar Nicolás II, como hemos dicho, de nombre Nikolai Alexandrovich Romanov, que fue el zar que gobernaba durante la Revolución Rusa, recordado entre sus críticos como el zar sangriento por su represión que tuvo contra el pueblo ruso. Y este zar gobernó hasta en 1917 cuando fue derrocado, y posteriormente en el 1918 fue asesinado por los bolcheviques junto con toda su familia en la casa de Ekaterimburgo, como he dicho, en 1918. También tenemos otro personaje famoso de esta revolución rusa, fue Mijaíl Rozhyanikov. Este era el que cabezaba el gobierno provisional que buscaba garantizar la democracia rusa y llamar a unas elecciones para crear una asamblea constituyente, pero debido a los diferentes choques entre las diferentes facciones que se disputaban el poder, tuvo que disolverla y posteriormente tuvo que huir de Rusia y vivió y se fue hacia Yugoslavia, y ahí vivió durante 4 años y murió en el 1920. Otro de los grandes pensadores de la Revolución Rusa fue Vladimir Ilich Lenin, famosamente conocido como Vladimir Lenin. Este es uno de los más grandes pensadores revolucionarios de la izquierda del siglo XX y fue el que cabezó el movimiento bolchevique que llevó a los socialistas al poder. Este fue elegido presidente del Sonacomen, que era el máximo líder de la facción bolchevique, y posteriormente se convirtió en el primer presidente de la Unión Federativa Soviética Rusa, lo que posteriormente se convertiría en la Unión Soviética, y 4 años después, en el 1920, 4 años después moriría. Se convirtió en presidente en el 1922 y 4 años después moriría, y su legado fue discutido y peleado por sus seguidores, especialmente entre Leo Trotsky y Joseph Stalin. Otro de los grandes pensadores de esta revolución y organizador fue Leo Trotsky. Era un político ruso de origen judío. Fue encargado durante el proceso revolucionario, fue comisario de asuntos militares del gobierno comunista, pero debido a su diferencia con Joseph Stalin tuvo que salir del país, y espías soviéticos al servicio de Stalin le dieron muerte en México. Estos fueron algunos de los aspectos de lo que fue la Revolución Rusa, y espero que esta información les sirva, y de lo que fue este gran proceso que incluso muchos historiadores dicen que la comparan con lo que fue la Revolución Francesa. Algunos hablan de un pequeño siglo dentro del siglo XX que marca lo que fue el inicio de la Revolución Rusa en 1917 hasta la posterior caída de la Unión Soviética en 1991. Esta revolución ha sido muy importante porque ha impactado en la forma de pensar de muchos movimientos de izquierda. También ha instalado el gobierno en muchas partes del mundo, y ha inspirado otros movimientos revolucionarios. Muchas gracias.